La educación ha sido la piedra angular de la civilización humana desde tiempos inmemoriales. Desde los primeros días de la humanidad, la transmisión de conocimientos ha sido esencial para la supervivencia y el desarrollo de las sociedades. Desde las primeras sociedades de cazadores-recolectores hasta nuestra era digital moderna, la transmisión de conocimientos y habilidades ha sido primordial para nuestra supervivencia y progreso. A lo largo de los siglos, hemos visto cómo la educación ha evolucionado, adaptándose a las necesidades cambiantes de cada época. Es a través de la educación que aprendemos a navegar las complejidades de nuestro mundo, a innovar y crear y a construir un futuro mejor para nosotros y las generaciones venideras. La educación no solo nos proporciona conocimientos, sino que también fomenta la creatividad y la innovación, elementos cruciales para el avance de la humanidad. La esencia misma de la educación radica en su capacidad para empoderar a las personas y transformar las sociedades. Al proporcionar a los individuos las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial, la educación actúa como un catalizador para el cambio social y el desarrollo comunitario. Nos equipa con las herramientas para comprender nuestro pasado, analizar nuestro presente y dar forma a nuestro futuro. A través del estudio de la historia, la ciencia y las artes, adquirimos una comprensión más profunda de nuestro lugar en el mundo y de las posibilidades que tenemos para influir en él. La educación, en su forma más pura, es un viaje de autodescubrimiento, un proceso de descubrimiento de nuestro potencial innato y de cultivo de nuestros talentos únicos. Nos permite explorar nuestras pasiones y desarrollar habilidades que pueden llevarnos a alcanzar nuestros sueños y aspiraciones. Sin embargo, el panorama de la educación ha experimentado una transformación drástica a lo largo de la historia. Desde las antiguas academias hasta las modernas instituciones educativas, los métodos y enfoques han cambiado radicalmente. Desde el aprendizaje práctico de nuestros antepasados hasta los sistemas estructurados y centrados en lo académico de la actualidad, el propósito y la forma en que se imparte la educación han evolucionado significativamente. Esta evolución ha sido impulsada por la necesidad de adaptarse a los cambios sociales, económicos y tecnológicos. Si bien esta evolución ha traído consigo avances notables, también ha creado una desconexión entre lo que se enseña en las escuelas y lo que se necesita para prosperar en el mundo real. Muchos estudiantes se encuentran luchando para aplicar los conocimientos académicos en situaciones prácticas y cotidianas. Al encontrarnos en la antesala de una nueva era, es imperativo que reevaluemos el papel de la educación en el siglo XXI. Con los rápidos avances tecnológicos y los cambios en el mercado laboral, debemos reconsiderar cómo preparamos a los estudiantes para el futuro. Debemos preguntarnos, ¿nuestro sistema educativo actual prepara adecuadamente a los estudiantes para los desafíos y oportunidades que se avecinan? ¿Estamos equipando a los jóvenes con las habilidades necesarias para enfrentar un mundo en constante cambio? ¿O es hora de reinventar la educación y cerrar la brecha entre el aprendizaje académico y las habilidades prácticas para la vida? Es crucial que encontremos un equilibrio que permita a los estudiantes no solo adquirir conocimientos teóricos, sino también desarrollar competencias prácticas que les permitan prosperar en cualquier entorno. Las raíces de la educación se remontan a los albores de la humanidad, cuando nuestros ancestros comenzaron a transmitir conocimientos esenciales para la supervivencia. En ausencia de escuelas formales o lenguaje escrito, la educación era un proceso inmersivo y experiencial, intrínsecamente entrelazado con el tejido de la vida cotidiana. Cada actividad, cada interacción, era una oportunidad para aprender. La supervivencia dependía de la transmisión de conocimientos y habilidades vitales de una generación a la siguiente. Los ancianos, con su vasta experiencia, eran los principales guardianes de este conocimiento. En las antiguas sociedades de cazadores-recolectores, los niños aprendían observando e imitando a sus mayores. Este aprendizaje observacional era crucial para su desarrollo. Adquirían habilidades prácticas como la caza, la recolección, la fabricación de herramientas y otras técnicas esenciales para la vida diaria, y el encendido de fuego a través de la experiencia práctica, lo que garantizaba su capacidad para contribuir a la comunidad y mantenerse a sí mismos.
Estas habilidades no solo aseguraban la supervivencia, sino que también fortalecían los lazos comunitarios. La narración oral, las canciones y los rituales servían como poderosas herramientas para transmitir valores culturales, creencias y conocimientos históricos. Estas historias y rituales eran el alma de la comunidad, manteniendo viva su identidad. A medida que las civilizaciones emergieron y las sociedades se volvieron más complejas, también lo hizo la naturaleza de la educación. La necesidad de registrar y transmitir conocimientos se volvió más sofisticada. El antiguo Egipto, por ejemplo, desarrolló un sofisticado sistema de escritura jeroglífica que se convirtió en el dominio de los escribas, miembros muy respetados de la sociedad. Estos escribas eran esenciales para la administración y la preservación del conocimiento. Estos escribas desempeñaron un papel crucial en el mantenimiento de registros, la administración de los asuntos gubernamentales y la preservación de los textos religiosos. Su trabajo era fundamental para la continuidad de la civilización. Del mismo modo, la antigua Mesopotamia fue testigo del surgimiento de la escritura cuneiforme, que permitió el desarrollo de códigos legales, tratados matemáticos y observaciones astronómicas. Esta escritura fue un pilar en el avance de la civilización. La educación en estas primeras civilizaciones a menudo estaba estrechamente ligada a las instituciones religiosas o a los sistemas de aprendizaje, donde los estudiantes recibían formación especializada en campos como la medicina, la astronomía o la artesanía. Estos sistemas de aprendizaje eran los precursores de las instituciones educativas modernas, sentando las bases para el conocimiento especializado y la innovación. El advenimiento de la educación formal se remonta a la antigua Grecia y Roma, donde surgió el concepto de la educación en artes liberales. En estas civilizaciones, la educación no solo era un privilegio, sino también una responsabilidad cívica. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles enfatizaron la importancia del pensamiento crítico, la retórica y la lógica, sentando las bases de la tradición intelectual occidental. Sus enseñanzas no solo influyeron en sus contemporáneos, sino que también dejaron un legado duradero que ha perdurado a lo largo de los siglos. Durante la Edad Media, los monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje, preservando los textos clásicos y fomentando la erudición. Los monjes dedicaban sus vidas a copiar manuscritos a mano, asegurando que el conocimiento de la antigüedad no se perdiera. La educación era accesible principalmente a la élite y al clero, y se centraba en los estudios religiosos, el latín y la filosofía. Los monasterios eran los guardianes del conocimiento y su influencia se extendía a lo largo de Europa. Sin embargo, el surgimiento de las universidades en el siglo XII marcó un cambio significativo hacia una educación más accesible, aunque todavía limitada a unos pocos privilegiados. Estas instituciones comenzaron a ofrecer un currículo más amplio, incluyendo derecho, medicina y artes. El Renacimiento y la Reforma trajeron consigo un renovado interés por el saber clásico y un desafío a la autoridad de la Iglesia. Este periodo fue testigo de un florecimiento intelectual y cultural sin precedentes. El humanismo, con su énfasis en el potencial humano y los logros individuales, cobró protagonismo, lo que condujo a la creación de escuelas de gramática y a la expansión de las oportunidades educativas. Las ideas humanistas promovieron una visión más amplia del conocimiento y la educación. La invención de la imprenta en el siglo XV revolucionó la educación al hacer que los libros estuvieran más disponibles y fueran más asequibles. La capacidad de producir libros en masa permitió una difusión más rápida y amplia del conocimiento. Este avance democratizó el conocimiento y allanó el camino para la educación de masas. La disponibilidad de libros permitió que más personas tuvieran acceso a la educación, independientemente de su estatus social o económico, marcando el comienzo de una nueva era en la historia de la educación. Sección 4. El modelo prusiano. Una espada de doble filo de disciplina y conformidad. Los siglos XVIII y XIX fueron testigos del surgimiento de los estados-nación y de la revolución industrial, que tuvieron un profundo impacto en la educación. La necesidad de una mano de obra cualificada y alfabetizada condujo al establecimiento de sistemas de educación obligatoria en muchos países.
Uno de los modelos de educación de masas más influyentes surgió en Prusia a principios del siglo XIX. El modelo prusiano, caracterizado por su énfasis en la obediencia, la disciplina y un currículo estandarizado, tenía como objetivo crear una ciudadanía obediente y productiva. Los estudiantes eran separados por edad y capacidad, y el currículo se centraba en el aprendizaje de memoria, la memorización y la estricta adhesión a las reglas. Si bien el modelo prusiano logró aumentar las tasas de alfabetización e inculcar una fuerte ética de trabajo, ha sido criticado por su rigidez y su énfasis en la conformidad. Los críticos argumentan que reprimió la creatividad, el pensamiento crítico y la expresión individual. A pesar de sus defectos, el modelo prusiano tuvo un impacto duradero en los sistemas educativos de todo el mundo. Muchos países, incluido Estados Unidos, adoptaron elementos de este modelo que siguen configurando las prácticas educativas en la actualidad. Sección 5. El sistema educativo moderno, lidiando con los fantasmas del pasado. El siglo XX fue testigo de importantes avances en la educación, como la ampliación del acceso a la educación para las mujeres y los grupos marginados, el desarrollo de nuevos enfoques pedagógicos y la integración de la tecnología en el aula. Sin embargo, a pesar de estos avances, el sistema educativo moderno sigue lidiando con el legado del pasado. Muchas de las estructuras y prácticas heredadas del modelo prusiano siguen estando profundamente arraigadas, lo que da lugar a un sistema que a menudo prioriza la estandarización sobre la individualización, el aprendizaje de memoria sobre el pensamiento crítico y la obediencia sobre la creatividad. El sistema educativo actual a menudo se asemeja a un modelo de fábrica diseñado para producir graduados que estén bien equipados para satisfacer las demandas de la era industrial, pero mal preparados para las complejidades del siglo XXI. Los estudiantes suelen ser tratados como receptores pasivos de información en lugar de aprendices activos, y los métodos de evaluación tienden a centrarse en medidas limitadas del rendimiento, como las puntuaciones de los exámenes estandarizados.